Entonces son las cosas que me rigen. El entendimiento. El, es mi actividad cerebral y las cosas que me rigen. Es mi actividad cerebral y las cosas que me rigen. Es mi actividad cerebral y las cosas que me rigen. Que si son Dios, las cosas que me rigen, o las cosas que me gobiernan, o las cosas por las cuales me muevo en el espacio o en este mundo, por las cuales cosas me muevo en este mundo, en mi entorno, a mi alrededor. Digo que si es de un cerebro predeterminante, que es el cerebro el que ha predeterminado estas cosas, o son las cosas, o son las cosas que me gobiernan, o son las cosas que me rigen. Es mi actividad cerebral lo que me gobierna a mi persona, y lo que me lleva a determinados caminos, determinadas cosas. Es mi actividad cerebral es mi actividad cerebral y lo que me lleva a determinadas cosas o determinados caminos. Eso es todo lo que es hasta ahí. Entonces, es mi actividad cerebral y las cosas que me rigen. Así de punto y de sencillo. Las cosas que me rigen, mi actividad cerebral y las cosas que me rigen. ¿Qué son las cosas que me rigen en el reino de la luz? ¿Qué es en el reino de la sanidad, la perfección, actividad cerebral y perfección, actividad al mal? La verdad. Después de la verdad es el entendimiento, que es una acción del cerebro que ha entendido. Y esas son las cosas que me rigen. Después del entendimiento, el razonamiento, aquí, hasta ahí, a las cosas más eminentes, como la sabiduría, etcétera, etcétera, hasta el entendimiento y el razonamiento. Las cosas que me rigen a mí son conocer la fe, la fe en la verdad, hasta ahí. A las cosas que me rigen, la limpieza, esa es una cosa que me rige, la limpieza, y que me lleva a la santidad, que me lleva a la santidad. Son las cosas que me rigen y por las cuales cosas me muevo en este mundo, o en este cielo, y aquí donde estoy, aquí donde estoy. Entonces, pues, hasta ahí, estas cosas que me rigen son o provienen de un cerebro predeterminante, o son las cosas que me gobiernan, que me gobiernan o que me rigen, que es una actividad cerebral, y hasta ahí. Entonces, y por las cuales cosas, y por las cuales cosas me muevo en el espacio, en este mundo, en este cielo y en esta tierra. Bueno, entonces, estas cosas que llegan a suceder vienen de un cerebro predeterminante que ha predeterminado todas estas cosas, o vienen de una actividad cerebral mía sin haber un cerebro predeterminante que predetermine esta actividad cerebral en mí, sin una correlación existencial o una correlación hasta en una actividad cerebral y y las cosas que me rigen, que son las cosas que me gobiernan. Punto. No puedo decir que vengan de un cerebro predeterminante porque no veo una influencia de un cerebro externo que predetermine estas cosas. Un cerebro predeterminante que predetermine estas cosas. Aunque tal vez ahora no lo veo, pero puede ser que haya una influencia, incluso inconsciente. Entonces, ¿qué sería yo? Aquello que me muevo. ¿Por qué me muevo? Por las cosas que hay en mi cerebro o por la actividad cerebral mía, mi actividad cerebral, mi entorno y las cosas que me rigen. Por estas cosas son las que me muevo en este mundo, en este cielo y en esta tierra. Y estas son las cosas que influyen en mi cerebro. Entonces, tendría que haber una actividad externa del Padre en las cosas que me rigen. Por ejemplo, en el predeterminio del Padre. Por eso habla del predeterminio del Padre. Es aquello que es ahora en el presente
bueno, el predeterminado del Padre y es aquello que en el pasado no es aquello que es un predeterminio que está predeterminado de antes a un determinio, a un propósito, a un determinio. Entonces, aquí es donde se ve la influencia del Padre, no, aquí es donde se ve, del Padre, en para con mi vida o para con mi obrar, porque si estoy predeterminado al camino de la santidad, de la gloria, de la sanidad y la perfecta actividad cerebral, la perfecta actividad al mal y por las cuales cosas me rigen, que llegaré a la santificación o a la glorificación, y después la redención de la carne y la sangre. Entonces el camino mío es predeterminado. Las acciones mías probablemente sean predeterminadas del cerebro, de la eminencia, y mi caminar por esta tierra en un propósito. O no podemos decir que no haya una actividad cerebral externa en el en el predeterminio de mí, en la vida de los predeterminados del Padre, porque hay acciones y probablemente sean predeterminadas del Padre, de la eminencia, de la majestad, de la máxima, de magnífica gloria, de la eminencia, de la majestad. Entonces, no hay conciencia en el cerebro y ahí probablemente hay una actividad externa. Ahorita estoy hablando con una actividad cerebral en entendimiento porque el cerebro ha entendido, pero no tengo conciencia de una actividad cerebral externa a mí que me esté indicando qué es lo que debo hacer, cómo me debo mover, qué debo ver, qué debo entender o por qué estoy entendiendo. Solamente siento en esta parte del cerebro una como cosquillas o algo que es a qué es, está indicando que se está usando esta parte del cerebro y en esto me concentro aquí. Así, por eso cuando se usan partes del cerebro, ahorita estoy concentrado y es el cerebro el que está procesando información y bueno, es el cerebro, ahorita cuando hice esto, el cerebro se va hacia otro lado, se deja de tener aquella actividad cerebral que se tenía. Entonces es el cerebro el que lleva a cabo cosas. Hasta ahí, todo lo que hay en nuestro entorno influye. Que si el celular está así o si está más así, que si está así, influye en mi alma. No lo quiero así, lo quiero más levantado y influye en mi alma. Y esto que ha influido en mi alma ahora me ha obrado, me ha obrado hablar sobre eso que está en mi alma, que está aquí en mi alma, de que el celular está así. Lo siento que no se puede grabar bien y eso influye y he hablado ahora de ello. Entonces son cosas externas que influyen en mí. He perdido ahora la concentración, el entendimiento respecto de lo que estaba hablando, aunque llevo una conciencia que ahora siento que estoy trabajando estas áreas del cerebro, siento una conciencia en mí, tengo esa información guardada, tanto aquí en el cerebro la tengo retenida de lo que estoy hablando, tanto de lo que estoy sintiendo y estoy llevando la concentración de lo que está a mi alrededor, a mi entorno. Entonces es el cerebro el que está consciente y el que está entendiendo y el que está guardando esa información y el que está recibiendo estimulación externa y que ha influido hasta en el alma y en el alma luego en el cerebro. Entonces, eso es lo que sí, es como me muevo en este cielo y en esta tierra. Eso es. Probablemente, como he dicho, probablemente haya una actividad externa del Padre en mi cerebro que me esté influyendo y por las cuales cosas ni siquiera me doy cuenta. Eso es a lo que me refiero. Que si las acciones que llegan a ser son producto de un predeterminio o son predeterminadas por un cerebro predeterminante o son producto de la existencia en este cielo y en esta tierra. Así de sencillo. Es, bueno, así, en este cielo y en esta tierra. Hasta ahí. No lo sé. Tendría que investigar y darme cuenta bien en el predeterminio. Ahorita ya perdí el sentido del predeterminio. Ahorita lo estoy recordando. El predeterminio influye. Entonces, hay una acción del cerebro predeterminante
en mi persona, no solamente en la mía, sino los predeterminados del Padre, y no solamente en la de los predeterminados del Padre. No me conviene hablar sobre eso, pero hay una acción sobre del cerebro supremo en la vida de los vasos de ira, los vasos de la vida de los vasos de ira, los cuales el Padre ha predeterminado a la destrucción. Su actividad cerebral no es acorde con la actividad cerebral de un predeterminado del Padre. No es acorde o no es igual, no es ni similar, sino que no es la actividad cerebral de un predeterminado del Padre. Su actividad cerebral se concentra en otras cosas, en el conocimiento de las cosas que tienen que ver para con el Padre, en el conocimiento de la perfección actividad cerebral, la perfección actividad animal. Tienen su vida acorde, viven en una inconsciencia respecto del Padre, respecto del Hijo, y en una actividad cerebral acorde con su a una actividad cerebral en inconsciencia, en inconsciencia de las cosas estas. Son predeterminados del Padre, aunque no le conozcan, aunque no sepan quién es su Hijo, aunque o no viviendo la vida de los predeterminados del Padre. Eso es, hay un cerebro externo que predetermina la vida de los que habitan sobre la faz de la tierra. Hasta ahí. Eso es. Eso es. Entonces, pues el cerebro tiene que seguir una actividad, tiene que seguir un camino, tiene que seguir una línea, un camino de perfección, acorde con el camino que vaya, acorde con el camino que va o la línea que va, y ese camino en los predeterminados y en los otros, en los predeterminados es a la gloria, y en los que no son predeterminados el camino de los no predeterminados es la destrucción, es a la destrucción, es la destrucción, es la destrucción. Incluso los movimientos afectan el alma y el cerebro. Es increíble lo que sucede sobre la faz de la tierra. Si esto es extremadamente sensible, si esto es increíble, si esto es increíble, ahora que será un movimiento de comer delante de una persona o de una acción delante de muchos habitantes de la tierra. Entonces, eso es, parece ser que lo último lo que nos gobierna es la sanidad, la santidad, la verdad, el conocimiento de la verdad, el amor, son las reglas que nos rigen, son las reglas que nos rigen en la existencia. Todo lo que no vive acorde con entendimiento, con sanidad, con su entendimiento, con entendimiento, todo lo que no vive en maldad vive en muerte. Todo lo que no vive con entendimiento y con, con sanidad, con vida, es muerte y está en exención del reino. Está en excepción de la luz, en excepción o exento, en excepción, exento del reino de la luz y viven en el reino de la muerte, de la perdición y de la perdición y de la destrucción. Contra esas personas, ¿quién los va a amar para sacarlos de ahí? Nadie, bueno, ¿quién los va? A solamente el Padre que mande a uno, son predeterminados son a la gloria y son aquellos, los predeterminados son aquellos, no ellos, sino los predeterminados a la gloria, son los que viven en un camino de sanidad y santidad hasta ahí. Y los que se acercan al camino de la sanidad y la santidad llegan a ser copartícipes de la vida, de la sanidad y de la santidad en un grado
determinado, en determinado grado. Es la correlación existencial, es la correlación existencial entre los que existen y nos guía, unas cosas nos llevan a la gloria y otras cosas llevan a la muerte, a la destrucción y a la perdición. Punto. Eso es. Entonces, hay que vivir en esta vida en la correlación hacia el camino de la gloria, esto es, hacia el camino de la gloria. Hasta ahí es todo lo que voy a decir, hasta ahí. Entonces, pues influye, si no me baño, influye, si no llevo los churros con canela o comino, influye, si llevo avena ahora o si los echo avena, influye. Y este es el camino de la vida. La gente va hacia el camino de la vida. Nadie quiere ir hacia el camino de... ¿Qué va a ir hacia el camino de la muerte o hacia el camino de la perdición? Los rebeldes, ¿para qué? Si no tienen una actividad cerebral enfocada en el bien, sino en la muerte, en el odio y en la perdición, en el odio y en lo que no es de sanidad. Entonces no tienen que ver conmigo, así de simple y así de sencillo. Si su camino es hacia allá, hasta ahí. En los churros está, su camino es hacia allá. Hasta el camino de la muerte, el camino, en los churros está la vida para los que hacen el bien. Así de simple, así de sencillo. O para los que buscan la gloria. Así. Es todo lo que se va a decir. No puedo rescatar a aquellos que el Padre no ha amado. No, no puedo rescatar, obligarlos, hasta cierto punto se puede influir en ellos, hasta ahí es influir nada más, pero no, ¿cómo los voy a sacar? Es como sacarlos a la fuerza, así, no voy a hacer eso, porque en esto el cerebro es entendido, es el que ha entendido y el que ha querido el camino de la luz, el que así de simple. Esto es lo máximo que se llega a, a la actividad cerebral del predeterminado del Padre. Punto. Las cosas que nos rigen, la vida, la luz, la verdad y el entendimiento. Hasta ahí. Estas cosas son Dios. No podemos decir hasta que sean Dios, son el ungido, son el Yeuso. La verdad es Yeuso, es el Espíritu. Lo demás no podemos decir que sea explícitamente ah, el entendimiento o la sabiduría o el amor o la bondad amorosa, la bondad amorosa o el amor, la bondad del amor, ah, ah, la perfecta sanidad, la perfección actividad cerebral, la perfección actividad almal, el ungido, aparte o arriba de la perfección actividad cerebral o más de la perfección actividad almal, sería pues no encuentro otra cosa para este término. Arriba de la perfección cerebral, perfección actividad almal, el amor y antes hablaba del entendimiento, que era lo máximo el entendimiento y el amor, pero no es precisamente lo máximo el entendimiento, sino hay otras cosas más arriba como el razonamiento, el darse cuenta de las cosas, hasta llegar a otras cosas superiores, pero el amor es el sentimiento más grande, el amor, hasta ahí. No sé qué hay más ahí arriba de esto, pero es una actividad cerebral y una actividad del alma. Hasta ahí, en la plenitud, ese sería el término específico, o ese sería el término perfecto, el término que es perfecto, la plenitud, porque es el término que se encuentra en la escritura, la plenitud en la actividad cerebral y la plenitud en la actividad del alma. Y al funcionar el cerebro plenamente en su plenitud,
es el alma funcionando en su plenitud, pues todo funciona en su plenitud, aunque haya cerebros que conocen cosas que hay más allá arriba y que estas cosas son pertenecientes a la eminencia, al Padre. Hasta ahí. Ahora no estoy hablando del ungido del Señor, de Yeuso, pero es en la elevación más elevada. O no es una vergüenza decir en la elevación más elevada, es una en donde el ungido desaparece, Yeuso, físicamente. Y ahora se está viendo si es lo que nos rige literalmente, que es el entendimiento, que es una acción del cerebro, la verdad, el amor, si eso es el ungido, literalmente, y cuáles cosas han rigen no solamente al lo predeterminado del Padre, sino también al Padre mismo, como la verdad o el amor, la bondad amorosa, predeterminónos, o la acción cerebral, no sabemos, no sé, o la acción cerebral nos predeterminó, me predeterminó la adopción como hijo, la actividad cerebral, antes en amor, antes de la fundación del mundo, o antes de que Jesús hiciera el mundo, para ser adoptado hijo de la eminencia por medio de su hijo, Yeuso ungido, a quien predeterminó, por medio de su hijo, a quien predeterminó hacerlo hecho hombre, o como los hombres, hacerlo hecho hombre, el postre Adán, el postre Adán, y el cual es el que fue ungido, hombre, el postre Adán, para que por medio de él llega el ungido, para el que fue ungido, para que por medio de él llegasen a la existencia los nuevos hombres que existen en la tierra y que son de tinieblas, o no de tinieblas, sino que están en tinieblas, estaban en tinieblas y ahora son de reconciliación, que son de muerte y que estaban en tinieblas, y que son de reconciliación y de redención de las tinieblas a la luz. Y ese es el amor del Padre para con los predeterminados de Él, y que han llegado a ser por medio de la persona de de su Hijo, hecho partícipe de carne y sangre, y el cual es hombre, el cual es el que fue ungido, el cual es el ungido, el cual es el postre Adán, mediante su carne y su sangre, que se ofrenda por los pecados, y luego es ofrenda por los pecados, y luego mediante su pneuma, que es el que se envía al corazón de los predeterminados del Padre, por las cuales cosas, el corazón, por el cual espíritu, que es el Señor, solo que no corporalmente en cuerpo, sino su pneuma, el pneuma que es el Señor, es que es transformado este predeterminado del Padre de gloria en gloria, como por la acción del Señor, coma el Espíritu Santo, por las cuales cosas se llega, decimos que al conocimiento de la verdad, y el entendimiento es una acción cerebral, entonces es el espíritu que influye desde el alma o desde el corazón, en el predeterminado del Padre, a una actividad cerebral que entiende, a una actividad cerebral que sería el cerebro, al cerebro, influye en el cerebro para que entienda, o no lo sabemos, o en la actividad externa no lo sabemos, o en el cerebro para que entienda, y en el corazón para que ame, o para que crea, probablemente hasta para que ame, porque es el amor lo que sigue después de la fe. Hasta ahí no sabemos cómo influye más el Espíritu Santo en el predeterminado del Padre. Es lo que voy a decir, es lo que voy a hacer, es lo que voy a decir. Punto. Ahora, ¿cómo se puede ver que un hombre real y verdaderamente tiene el Espíritu Santo del Padre? El Espíritu Santo del Padre, el Espíritu Santo del Padre en el corazón, en el alma, en el corazón. Yo siento que es en el alma, pero dice la Escritura que es en el corazón y en el cerebro, la actividad cerebral de concentración, de entendimiento y concentración.
o de concentración y de entendimiento y concentración, de concentración. Entonces, de concentración y de entendimiento, de concentración. Ah, Hay pruebas externas en el predeterminado del Padre que indican a los habitantes de la tierra que no es del mundo o que no es de esta tierra, sino que hay algo presente en él, que sería la sanidad y la santidad, el entendimiento, el razonamiento del bien, el conocimiento de la verdad y por las cuales cosas se identifica, son las identificantes de que es un predeterminado del Padre. Así las cosas que identifican o las identificantes en el predeterminado del Padre, del ungimiento o de que el Espíritu Santo del Padre mora en su corazón y siendo este un templo santo de el Espíritu, del Dios vivo o del Espíritu Santo, un templo santo. Hasta ahí, con mora, es un templo santo, hasta ahí. No podemos decir que el Padre por Espíritu, no podemos decir que no vamos a decir que Yod Hei Wab Hei por Espíritu, sino diríamos más bien el Padre por Espíritu. Y siendo su Espíritu un alguien diferente al Padre, aunque el Espíritu que mora en mi corazón, en el corazón del predeterminado del Padre, es Teos. Teos, es Teos. Teos, literalmente. Teos, Teos, hasta ahí. Punto. Entonces, ¿cuál es la acopladura que hay entre el Espíritu Santo del Padre y mi alma o mi corazón y mi actividad cerebral para hablar y dar a conocer y obrar? Punto. Eso es lo que tengo que decir. Eso es lo que voy a decir, lo que estoy diciendo. Punto. Punto. Puedo seguir con las palabras con Espíritu Santo o las palabras de Espíritu Santo, cómo es que son guiados los predeterminados del Padre o los ungidos. ¿Cómo es que son guiados los ungidos? No los predeterminados, sino los ungidos del Padre a expresar, hablar y dar a conocer. Es acorde con un entendimiento cerebral, es acorde con el cerebro que ha entendido las cosas y ha hablado y se ha dado cuenta, o incluso ni siquiera con entendimiento, entendiendo aquello de que va a hablar, sino hablando aquello que él tiene en su cerebro, pero dando a conocer cosas que ni siquiera él sabe que está dando a conocer, o dando a conocer cosas que quizá ni siquiera él sabe qué cosas son las que el Padre está dando a conocer, como cuando habló aquel que habló y que habló con el Espíritu Santo en los Salmos, y que era David o el rey Salomón, no lo sé, David en los Salmos. No sé si habló literalmente ahí con entendimiento, o sea, con darse cuenta del cerebro de lo que está hablando, o si habló con un inconocimiento de lo que el Padre iba a anunciar por medio de él. Hasta ahí, en correlación con el escritor del libro de los Hebreos, que es el que interpreta del Antiguo Testamento, en él sí se puede ver una actividad cerebral de entendimiento, un entendimiento. En él sí se puede ver un entendimiento, que es una actividad cerebral, que es una actividad cerebral. En él sí se puede ver un entendimiento de la Torah, un conocimiento de la ley, un entendimiento acorde con el Padre en un cumplimiento del Espíritu Santo, de las cosas que están anunciadas en la Torah respecto de el ungido o de respecto del Padre y respecto del ungido. Hasta ahí, eso es a lo que me refiero cuando hablo de las acciones, las obras, las acciones en los ungidos del Padre. Como Pablo de Tarso habló también con entendimiento. Yo puedo ver que Pablo de Tarso quizá hasta aquí entendimiento, entender que habló con un inconocimiento respecto, bueno, con una actividad cerebral consciente, pero de una forma diferente, una forma diferente, hasta ahí, una forma diferente
Hasta ahí. Es todo lo que voy a decir. Cada uno de los apóstoles, cada uno de los predeterminados del Padre habló, de los que están en la Escritura, los que han escrito, habló acorde con una actividad cerebral y con el Espíritu Santo. Bueno, porque dijimos que hablaron con el Espíritu Santo porque estaban ungidos. Punto. Entonces, el Padre ha dado a conocer cosas. Estoy hablando con entendimiento, el porque he visto, he dadome cuenta. El Padre ha hablado cosas, ha dado a conocer. El Padre ha dado a conocer cosas en la Escritura predeterminadas. Por eso es que digo que si mi actividad cerebral o lo que hago es predeterminado, no lo puedo decir ahora, pero predeterminante, se ve un cerebro predeterminante en lo que acontece. La Escritura surgió y llega a ser, y aquel que habló determinadas cosas en sus escritos y los dejó escrito unos determinados textos específicos para refutar tres grandes herejías en el mundo: la Trinidad, la unicidad y los arrianos. La escritura está escrita perfectamente, de una manera increíble, perfectamente, de una manera ocultar, de una manera ocultar y de una manera bien expresamente dar a conocer, de modo que por más de, ahora digo, 1900, 1900, 1800, 1900, 1900, más 1800, 1900, más 100, 2000, 1900, 1901, más 100, 1925 años. Hasta ahí más o menos la Tierra no ha conocido la verdad que se expresa en la Escritura, en determinados textos de la Escritura específicamente. ¿Cómo es posible que tres versículos de la Escritura, uno por cada herejía, refute explícitamente una herejía mundial que ahora está extensa, 2025, que ahora está extensa y que ha surgido desde más, que se ha seguido el rastro? Yo lo sigo hasta más de 100 años después del ungido. De ahí hacia acá está esa herejía de la Trinidad presente, está esa herejía de la Trinidad. Entonces, un verso refuta esa herejía antes de que surgiera esa herejía. Se puede entender que es antes de que surgiera esa herejía, hasta el tiempo en el que fue escrito la carta de las 2 Corintios. En la escritura está explícitamente la verdad revelada, dada expuesta a los habitantes de la tierra, pero por las herejías no han conocido no han conocido la verdad, no han conocido la verdad, no la han conocido, les está velada, les está, quizás está prohibida, o les está velada, les está prohibida, no les está reservada, les está reservada para los predeterminados del Padre. Lo puedo ver, lo puedo ver y lo puedo entender. Está predeterminada para los predeterminados del Padre. Ese conocimiento no es del mundo, sino de los predeterminados del Padre. Ese conocimiento no es del mundo, sino de los predeterminados del Padre. Hasta ahí. Esa es una indicación de un cerebro eminente, supremo, que tiene control sobre el Hijo, sobre Teos, actividad llevadora a cabo, sobre todos los apóstoles, sobre todos los ungidos, sobre todos los profetas, sobre todos los que hablaron con el Espíritu Santo, incluso sobre el ungido, incluso sobre el Espíritu Santo, y cuáles cosas la eminencia, el Padre ha dado a conocer a dado a conocer por medio, las tiene reservadas para el predeterminado del Padre. Esa es la acción del Padre en mí, el conocimiento de la verdad por medio del estudio, por medio de los escritos sagrados que han sido anunciados por el Padre mediante Espíritu Santo, mediante su Espíritu Santo, hasta llegar al conocimiento del Espíritu Santo en su cerebro y en su alma, en su actividad cerebral y su actividad al mal, y en su acción. Hasta ahí, tanto a llegar a conocer y decir quién sabe y que no tiene una actividad
cerebral de omnisciencia de todas las cosas que recibe. ¿A qué sondea? Que recibe, que sondea. Hasta ahí. No es omnisciente, omnisapiente. Tiene alma, es Teos, es llevador a cabo, obra ejecuta, es Teos. Hasta ahí. Todo lo que he hablado, lo que he dicho, lo que he conocido, hasta ahí es la información que tiene mi cerebro. Hay cosas predeterminadas del Padre, de las cuales cosas los hombres nunca van a llegar a ver, nunca van a llegar a saber, nunca van a llegar a entender, no tienen conocimiento de ellas y no tienen ni siquiera idea de lo que es, de lo que es, o cosas hasta ahí, no hay, de acciones hasta ahí, más en su, hasta ahí. Entonces hay que obedecer a la eminencia, hay que obedecer al Padre, al Padre, y esas son las cosas que se tienen que hacer, obedecer hasta ahí, hasta ahí, no más, no más, hasta ahí, punto.